Las enseñanzas del libro de Esther. Entraré al rey y si perezco, que perezca. La famosa frase de Esther, que no es fatalismo, es rendición, es fe madura. Esther entiende que el propósito es más grande que su comodidad, que su posición no era para lujo, sino para servicio. Hoy muchos jóvenes sueñan con influencias, redes sociales, liderazgo, reconocimiento, pero Esther define la influencia. La verdadera influencia es usar su posición para salvar vida, no para alimentar el ego. Su valentía no nace del orgullo, sino del amor por su pueblo. Estratégica, no impulsiva. Esther no confronta al rey de inmediato, lo invita a un banquete y luego a otro banquete. Hay paciencia, hay inteligencia, hay dirección divina. Mientras tanto, ocurre otro giro providencial. El rey no puede dormir, pide que le lean las crónicas del reino y descubre que Mardoqueo le había salvado la vida en el pasado, pero nunca fue recompensado. Dios usa el insomnio para cambiar la historia. Esto nos recuerda algo profundo para nuestras generaciones actuales. Aun cuando todo parece estancado, Dios puede usar detalles invisibles para provocar un giro inesperado, una conversación, un recuerdo, una oportunidad, un encuentro casual. Nada es casual en el plan de Dios. El giro inesperado. El mismo Amán que planeó colgar a Mardoqueo termina siendo expuesto por Esther. En el segundo banquete, ella revela su identidad judía y denuncia el plan genocida. El rey, indignado, ordena que Amán sea ejecutado en la misma posición que había preparado para Mardoqueo. Lo que fue diseñado para destruir se convierte en instrumento de justicia. Aquí hay una enseñanza que las nuevas generaciones necesitan grabar en el corazón. El mal puede planear, pero Dios gobierna. Eso no significa que no habrá crisis, sí que la hay, pero al final no lo decide el odio, sino la soberanía de Dios. Un nuevo decreto, restauración y defensa. Aunque el decreto de desvivir no podía anularse según la ley persa, el rey permite que se escriba uno nuevo. Los judíos pueden defenderse y así lo hacen. La historia termina con victoria, honra para Mardoqueo y celebración nacional conocida como Purim. Pero más allá del evento histórico, el legado espiritual es enorme. Enseñanzas prácticas para las nuevas generaciones. Quiero aterrizar esta historia en aplicaciones claras para hoy, para estos días que vivimos en la actualidad. La primera es que tu identidad es tu fuerza. Esther ocultó su identidad para prudencia, pero cuando llegó el momento decisivo la declaró sin miedo. Hoy muchos jóvenes enfrentan presión para diluir su fe, adaptarla o esconderla. Esther enseña que la identidad en Dios no es negociable cuando está en juego el propósito divino. El liderazgo es servicio o sacrificio. Ser reina no es que te aísla del dolor del pueblo, la conectó más. El liderazgo cristiano no es poder sobre otros, sino intercesión por otros.
La crisis revela propósito. Si no hubiera existido el decreto de desvivir, Esther probablemente habría vivido o cómodamente toda su vida estuviera en el palacio tranquila, sin descubrir la dimensión real de su llamado. Las pruebas no siempre son castigo, muchas veces son revelación. La preparación precede al llamado público. Esther pasó meses en preparación antes de ser presentada al rey. Las nuevas generaciones quieren resultados rápidos, inmediatos, pero Dios trabaja en procesos. El carácter se forma en lo oculto. La fe se fortalece en lo secreto. La autoridad nace en la obediencia diaria. La valentía no es ausencia de miedo. Seguramente Esther sintió miedo, pero no dejó que el miedo decidiera por ella. Valentía es actuar con fe aun cuando el corazón tiembla. Una palabra profética para esta generación. Tal vez tú, joven lector, te preguntes si realmente puedes hacer una diferencia. Tal vez sientes que el mundo está demasiado roto, demasiado corrupto, demasiado confuso, pero la historia de Esther te susurra hoy. Para esta hora naciste. No importa si eres estudiante, artista, emprendedor, madre joven, líder o alguien que aún busca su camino. Dios no comete errores generacionales. Esther fue una mujer en un sistema hostil, una creyente en un imperio pagano, una minoría en medio de una mayoría poderosa. Y aún así cambió la historia, no por fuerza, no por manipulación, sino por fe, estrategia y obediencia a Dios. La corona invisible. La historia de Esther no trata solo de una corona de oro. Trata de una corona invisible, la del propósito divino. Hoy, las nuevas generaciones necesitan comprender que el verdadero éxito no es popularidad, sino fidelidad. Que el verdadero poder no es imponer, sino interceder. Que el verdadero impacto no es viralidad, sino obediencia a Dios. Esther nos enseña que Dios obra aun cuando parece silencioso. La opresión no va silenciada. La preparación es parte del milagro. El miedo no invalida el llamado. El propósito siempre supera la comodidad. La identidad en Dios es la mayor fortaleza. Que cada joven que lea o que escuche esa historia de enseñanza pueda decir con convicción: si para esta hora nací, caminaré con Dios en ella. Y que así como Esther fue instrumento de salvación para el pueblo judío, esta generación sea instrumento de luz en medio de la oscuridad, de verdad en medio de la confusión y de esperanza en medio del temor. Porque cuando Dios se levanta a una Esther, no solo cambia una historia personal, cambia el destino de toda una generación.